equivalente a lo que acá en Argentina es el ministro de Economía, que se llamaba Alexander Hamilton. Oh, mira. Le escribe una carta a Washington diciéndole que si ahora que terminamos la guerra y somos independientes, si abrimos el comercio a Gran Bretaña, de gusto hicimos todo esto. Y claro. Porque en Gran Bretaña nos va a comer todas las empresas nuestras acá. Claro. Y ya pasamos a ser otra vez dependientes de Gran Bretaña. Entonces le explica algo muy parecido a lo que vimos en el programa anterior que dijo Pellegrini. Que mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia. En mi canal voy a estar hablando de historia e interés general. Si te gustan mis videos, te pido me apoyes con un me gusta, compartiendo en las redes y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias. Diciendo ahí Alfredo también, bueno, Cristian nos escribía, dice que, bueno, se escucha mejor la radio ahora, bueno, estuvo intervenida, pero está de vuelta al aire, como ustedes se estarán dando cuenta. Y estamos, siendo las 20 horas 8 minutos en este 24 de octubre, en otro bloque más, en otro segmento más, de este que ya es un espacio que lo ve muchísima gente, lo difunde mucha gente, a través de Facebook, a través de por supuesto, las grabaciones, porque me han pasado a mí algún recorte, algún audio también de WhatsApp, así que bueno, muchísimas gracias. Ya estamos con él, con Ezequiel Núñez Corniglia, que lo tengo acá para hablar de historia. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Osvaldito, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, con calor, ¿no? O humedad, algo así, ya está raro. Hay humedad, ¿viste? Cuando se pasó la tormenta, está lindo igual. Está lindo, está lindo. Está lindo. Bueno, estábamos hablando de la industria... De la industria nacional. Hicimos Industria Argentina, el programa anterior. Y hoy vamos a ver, es como una segunda parte del programa anterior, porque hoy vamos a ver cómo ser potencia mundial. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver casos de países que hoy son potencia mundial. ¿Cómo fue que se hicieron potencia mundial? Claro. Casos puntuales de 4 o 5 países que vamos a ver, las medidas que tomaron, cada uno a su manera, obviamente, cada uno a su tiempo, teniendo características del momento histórico y demás. Pero vamos a ver las características y las cosas que hicieron para convertirse en países industrializados. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Bueno, ¿por dónde querés arrancar? Bueno, podemos arrancar primero que nada por el país que primero se industrializó, que es Inglaterra. Inglaterra, ya sabemos todos, inventó en su tiempo la máquina a vapor y realizó la primera revolución industrial. Pero esto nace mucho antes. Lo que fue la máquina de vapor en realidad fue un cambio de matriz energética. Lo mismo que antes hacían con la fuerza de los animales o la fuerza de los ríos, ¿viste? Esas ruedas que ponían en los ríos que claro, hacían girar los molinos y demás, o con molinos de viento, pasaron a hacerlo con máquinas de vapor. Por ende, no fue la máquina de vapor quien industrializó a Inglaterra, sino que fue la máquina de vapor fue un cambio de matriz energética, algo que daba más potencia para generar más cosas. Quien industrializó a Inglaterra fue la política. Ahora vamos a ver por qué. La buena política. Alrededor del año 1500, estamos hablando, Inglaterra se dedicaba a vender lana. Casi que no vendía otra cosa que lana, claro, porque en Inglaterra no crece nada. Claro, había ovejas. Nada, es un pedazo de piedra llena de musgo. Claro. Con el respeto que se merece, ¿no? Pero un país donde hay gente habitando, pero la realidad es que Inglaterra, riquezas minerales, riquezas agrícolas y eso tiene pocas. Claro. Entonces se dedicaba a criar ovejas y vendía la lana, e incluso la vendía sin lavarla, o sea, era sucia. Exportación primaria. Se la exportaba a los Países Bajos. Ajá. Que son hoy día Holanda y Bélgica. Bueno, Países Bajos, no Holanda está mal dicho. Ahí había una protoindustria textil. Ellos le compraban la lana a Inglaterra, la lavaban, la procesaban, fabricaban las prendas y se la vendían a Inglaterra, a la ropa. O sea, Inglaterra vendía lana y compraba ropa. Perdía, imagínate la cantidad de dinero que perdía continuamente. Claro, sí. La balanza comercial de Inglaterra era
absolutamente negativa. ¿Qué pasó? Llegan los dos gobiernos fundamentales que son primero el de Enrique VIII, aquel famoso que por cortarle las cabezas a sus mujeres, no sé si alguno lo habrá escuchado por ahí, tuvo 8 mujeres, creo que le cortó la cabeza a 4, este rey inglés. Que lo que hace Enrique VIII es fortalecer la marina inglesa, crear barcos mercantes, barcos militares y demás. Y principalmente, la más importante fue su nieta, si no me equivoco, Isabel I de Inglaterra. La primera Isabel. La primera Isabel, la que se murió hace poco es Isabel II. Isabel II, que duran muchos. Duran mucho. Claro, sí. De hecho, Isabel II, la que murió hace poco, es, mirá este dato, de toda la historia de la humanidad, la regente que más tiempo gobernó en la historia de la humanidad. No me digas. Sí, Isabel II, la que murió hace poco. Sí. Bueno, esta era Isabel I. Isabel I de Inglaterra se dio cuenta que los negocios no iban así, vendiendo lana y comprando ropa. Entonces lo que hace, primero que nada, es prohibir la exportación de lana en bruto, así como la estaban exportando. Claro, así toda sucia. Claro. Se dio cuenta que esto no le servía de nada. Entonces, a quienes criaban ovejas y vendían la lana, les prohíbe, solamente les permitía exportar un poquito. ¿Qué pasa? Una prohibición por sí misma no genera nada. A su vez, aparte de la prohibición, trae fabricantes de Holanda, donde ellos vendían la lana, a los que ellos le vendían la lana, y los trae a trabajar a Inglaterra, pagándoles, dándole tierras y demás, para que produzcan ahí. Entonces, toda esa lana que se iba de ellos y volvía en ropa, empezaba a salir como ropa. O sea, la producían ahí, empezó a generar trabajo y riqueza en su lugar. Esto fue una decisión política. Claro, porque ya le ponían la mano de obra. Claro, generaba trabajo en su lugar y demás, y riqueza. Con esto generó la protoindustria de Inglaterra, que se fue especializando en otros materiales, obviamente. Después, cuando empezó a ser imperio Inglaterra, colonizar casi todo, llega a colonizar, si no me equivoco, el 27% del planeta, Inglaterra en su momento. El 27% del planeta. O sea, un cuarto del planeta pertenecía a Inglaterra. Claro. En un cierto momento de la historia. Los puntos claves de estas políticas de Isabel I son el proteccionismo puntual, porque no es que evitó que se importe cualquier cosa, sino lo que ellos podían producir. Claro. O sea, seguían importando té, porcelana, seda, esas cosas las seguían importando. Claro, porque ellos no las podían producir. Entonces es algo inteligente, no es cerrarse por cerrarse. Y más un adecuado impulso estatal, porque ellos les daban financiamiento, tierras y demás para que se generen en las industrias, para que los industriales tengan su lugar, impulsados por el Estado, los privados impulsados por el Estado. Se da la revolución industrial y todo esto lo único que hace es crecer exponencialmente a niveles inimaginables para ese momento. Pero bueno, lo que quería yo resaltar con este punto, con esta aplicación, es que ya estaba industrializado antes Inglaterra, antes de la revolución industrial, por estas políticas proteccionistas y de impulso a la industria, y de impulso estatal a la industria. Ese es el caso de Inglaterra. No hay mucho más que decir, porque después ya sabemos cómo fue el resto. Inglaterra se industrializa, crea los ferrocarriles y demás, y domina toda esta parte del mundo que decíamos recién. El segundo caso que podemos analizar es el de Alemania. Alemania, por ahí muchos no saben, hasta hace poco no existía. No existía Alemania. Claro, ¿cómo era ese tema? Hasta 1830, Alemania no... Por ejemplo, ahí alrededor de 1830 eran 39 países distintos. Claro. Unidos todos por una lengua común. ¿Qué estaba? ¿Polonia? No. Era por ejemplo... ahí son descendientes. Prusia,
Austria, Baviera, Ajá. había Silesia, bueno, había un montón no te voy a nombrar los 39. ¿Por qué dije pero, Polonia yo? ¿Qué tiene que ver? No, Polonia está al lado y Ah. una parte de lo que hoy es Polonia era todo parte de Alemania, parte alemana, sí, sí. Era todo parte de Prusia. En aquel momento que es quien es uno de esos 39 países que después lidera la reunificación alemana que forma el país de Alemania. ¿Y después por qué estaba Alemania Federal y...? Bueno, eso después de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que se divide al medio entre los comunistas y los capitalistas. Pero eso mucho después. Alemania estaba dividida en tantos países porque antes de eso, Alemania se llamaba, había un imperio que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. En las guerras napoleónicas, Napoleón derrota al Imperio Romano Germánico y lo disuelve. Disuelve la monarquía y todos los pedazos principados y esos que estaban se forman su propio país. Entonces se dividieron en 39 países distintos. Desapareció. Claro. Entonces, Alemania, ¿qué pasaba en ese momento? Como también es un lugar donde no tiene abundancia de recursos naturales ni riquezas minerales demasiado grandes, se dedicaba, y atento a esto que ahora lo voy a decir y después lo voy a explicar bien, se dedicaba a exportar carne humana. Carne humana. Bueno. Suena raro, no, pero ahora lo explico. En realidad se dedicaba a vender, muchos de estos estados alemanes se dedicaban a vender gente. Como hacían ¿Una especie de trata? Hacían persecuciones políticas. Suponete, vos estabas en contra del gobierno, Sí. te agarraban un domingo tomándote algo en un bar, te agarraban, te llevaban y te vendían como mercenario. ¿Me explico? Te vendían, que Brasil necesitaba para conquistar o para una guerra contra... Un mercenario. Te mandaban a vos. Necesito un mercenario. Claro, te daban el arma y te mandaban. Pero te mandaban lejos porque eras disidente político de allá. Pero para los otros les servías. Claro, ni hablar. Entonces, Claro. vendían gente. Claro, sí. Vendían gente, por eso digo lo de carne humana, para que suene medio gracioso, pero Sí. Lo que vendían es gente. Claro. Muchos estados es loco. Más, bueno, había una cierta minería, una cierta agricultura, ganadería y demás, obviamente. Claro. Entonces, Una cosa como la que hace China ahora, pero más grave. No, lo de China, ahora vamos a ver lo de China. Lo de China lo vamos a dejar para lo último porque es el proceso Es grande. más reciente, el de China. Bueno, ¿qué hizo Alemania para hacerse? No digo que los chinos sean mercenarios. No, ni todos igual. No, tampoco. Tampoco. Son parecidos, pero me refiero a que manda gente afuera, nada más. Sí, bueno, pero de otra manera. Sí. En este tiempo Alemania directamente te vendía. Te vendía, claro, no te preguntaba. Como si fuera un producto. No te preguntaba. Vendía sí. gente. Varios estados alemanes. Bueno, Alemania lo que hace es primero todos los estados alemanes que estaban separados, Sí. hicieron una especie de lo que acá tenemos como el Mercosur, una unión aduanera. Claro. Era medio como una unión comercial entre todos los países que estaban relacionados, que anteriormente formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene un nombre así, no sé por qué semejante nombre. Bueno, hicieron una unión aduanera y se enlazaron comercialmente. Ahí ya se fortalecieron un poquito. Después, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a traer, gracias a Friedrich List, que era un economista de ahí, de uno de los estados alemanes, no recuerdo mal, si no me equivoco, de Baviera, pero bueno, por ahí me puedo estar equivocando. Se va a Estados Unidos en un momento y ve cómo Estados Unidos se había industrializado, que después vamos a ver el caso de Estados Unidos. Observa las políticas que había llevado a cabo Estados Unidos y vuelve a Alemania. Y empieza a dar clases en universidades y demás, contando todo esto que había visto, de cómo Estados Unidos se había industrializado y ya estaba en proceso de ser potencia. Todavía no lo era, pero estaba en proceso de ser potencia. Se veía que ya en pocos años lo iba a hacer. Esto, bueno, obviamente, los universitarios de aquel momento se convirtieron en los políticos del futuro. Esos políticos estaban todos embebidos con las ideas estas que trajo Friedrich List. Entonces llevaron a cabo un montón de iniciativas, por ejemplo, a cargo de sus gobiernos de cada uno de sus estados, empezaron a comprar productos ingleses que ya Inglaterra producía y los empezaron a copiar. O sea, compraban, no sé, maquinaria, ciertos productos,
Los traían, los copiaban, a ver cómo es que lo hacían y lo copiaban. Así se empezaron a industrializar estos estados alemanes. ¿Qué pasó después? Otto von Bismarck es el creador de la política tal cual la entendemos hoy. Hoy, como vemos que es la política hoy, casi todo lo creó Otto von Bismarck. Él le dio el formato. El formato de cómo hacer política. Claro. Un pragmatismo absoluto. Se hablaba con los comunistas, con los liberales, con los conservadores, con todos. ¿Qué hace? Se empieza a través de alianzas o guerras incluso, que la tiene contra Austria y después contra Francia, termina bajo el Kaiser Federico I unificando a todos los estados alemanes en el primer imperio alemán, el segundo imperio alemán, perdón, que se llama el Segundo Reich. Viste que cuando ves las películas de los nazis y eso, sí, dicen el Tercer Reich. Bueno, el Tercer Reich es porque el tercer imperio alemán. El primer imperio alemán es el Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo es el propiamente dicho imperio alemán, el Segundo Reich, que es lo que forman ahí. El tercero, el de Hitler. Bueno, forman, entonces ya se habían unido comercialmente. Ahí se unen políticamente, forman un estado mucho más grande, todos unidos. Mucho más fuerte. Muchísimo más fuerte, y ya protoindustrializado. Claro. Ya con la unión empiezan a hacer mucho más rápido todo esto que habían ya procesado. Esto lo hacen en 1834. La protección económica, no te iba a decir, viste que acá hubo una época que se llamó el proteccionismo. Sí, no, pero el proceso de sustitución de importaciones. Ajá. Industrialización por sustitución de importaciones, lo vimos en el programa anterior. Sí, sí. Bueno, ellos lo hicieron a la fuerza más o menos, porque cuando estuvo Napoleón, bloqueó a los ingleses. Entonces todo lo que producían los ingleses no llegaba a Alemania, a Francia, al continente. Entonces se vieron medio obligados a tener que producirlos ellos. Eso fue lo que empezó con su industria. Claro, eso pasó acá, pasó hace poco en Venezuela. Claro. Sí. Entonces eso es una oportunidad de generar tu industria. Alemania la aprovechó. Claro. Porque le pones un freno. Claro, no. Y aparte te dejó de llegar, hoy en día te dejan de llegar computadoras, suponete. Vos las necesitas. Claro. O sea, te ves obligado a hacerlas, a aprender a hacerlas y hacerlas como te salgan, pero las haces. Sí. Bueno, eso es lo que pasó en ese momento. Bueno, empiezan a copiar a copiar y a producir los productos que eran antes ingleses. A todo esto los ingleses protestan después de la guerra napoleónica y demás, protestan ante las organizaciones que había en ese momento, comerciales, de que los alemanes le hacían esto. Entonces les obligan, porque los alemanes al recién estar apenas industrializándose eran baratijas lo que hacían, pero eran iguales a los productos ingleses, era como hacían los chinos en los 90. Claro. Productos muy baratos, muy básicos. Entonces les obligan a ponerles a sus productos Made in Germany. El Made in Germany. Ahí les obligan a ponerle Made in Germany para diferenciarlos, que no eran ingleses los productos. Bueno, resulta que a día de hoy son mejores los productos alemanes que los ingleses. Claro. Pues se desarrolló un montón de industria. Bueno, ahí se industrializa Alemania. Después, bueno, vienen las dos guerras mundiales, una atrás de la otra. Alemania queda devastada y se vuelve a industrializar. Primero viene la Primera Guerra Mundial, queda devastada Alemania. Se vuelve a levantar, se recompone, viene la Segunda Guerra Mundial, queda 10 veces más devastada y se vuelve a levantar otra vez. ¿Por qué? Porque la gente ya sabía cómo hacer las cosas. Claro, había un mecanismo ya un mecanismo y una especie de instinto ya en el pueblo de los alemanes, que sabían, a ver, nosotros nos industrializamos así nos convertimos en potencia aquella vez, o lo volvemos a hacer. Así fue. Así que hoy en día Alemania es potencia mundial. Bueno, hasta ahí con Alemania. El siguiente, no sé si tenés alguna pregunta. No, está bien. El siguiente en la lista para explicar es Japón. Japón. No jabón, Japón. Bueno, Japón. Que son parecidos a los chinos, pero parecidos nada más, no son iguales. Son parecidos. Viste que son todos. Claro. Bueno, en realidad los japoneses
miles ¿Quién de está primero ahí? ¿El huevo o la gallina? No, primero los chinos, ¿Japonés eso o es lo que el iba, chino? eso es lo que iba a explicar. Ah. Los miles de años antes, obviamente, pero descienden de los habitantes que venían desde China. Claro. Después, como quedaron ahí en la isla, medio morfológicamente se diferenciaron en el lenguaje, cultura y demás, Sí. pero son descendientes de los que vivían en el continente en aquel momento. Claro. Los que viven en la isla, los japoneses. Bueno, Eh, Japón. Japón, bueno, y lo conocemos porque Japón es orden, industria, cultura. Bueno, en el 1700 y pico, los ingleses que habían... Japón estaba cerrado, hablaba con muy pocos países. Japón estaba dominado por una especie de señores de la guerra. Era como lo que fue los caudillos acá, ¿viste? Pero... cada caudillo tenía su ejército propio y se peleaban continuamente entre ellos y había un shogun que era como el caudillo superior que en un momento dijo cerramos todo y se cerraron, pero se cerraron absolutamente. Hablaban, creo que en cierta ciudad dejaban entrar a los portugueses, suponete, en cierta ciudad dejaban entrar a los holandeses, pero ahí no se podían mover de ahí, del puerto. Bueno, los ingleses decían, viste que acá se dice que es por vago, que bueno, que hay gente que es vaga y va a ser siempre vaga y demás. Bueno, en ese momento los ingleses, los holandeses, los portugueses decían que los japoneses eran vagos, no hacían nada, estaban todo el día tirados tomando té. Claro, acá dice no es de los argentinos. Claro, decían estos nunca van a... Mirá vos, ¿me entendés? unos visionarios. Realmente se decía eso. ¿Qué pasa? Claro, porque eran muy cerrados. Eran muy cerrados y aparte realmente no hacían nada. Porque su industria, su economía no daba para nada, no producían casi nada, todo muy rural, entonces, y era un montón de gente, entonces la mayoría de la gente estaba de gusto. Claro. ¿Qué pasa? En 1853 una goleta a cargo del comodoro Matthew Perry, proveniente de los Estados Unidos, apunta con los cañones al puerto de Tokio y le dice, ábranse. Así. Se abren porque Estados Unidos quería comerciar con Japón. Por lo estratégico de la isla, por la cantidad de habitantes que tenía, porque era más fácil que comerciar con China, que estaba más allá y era mucho más grande. Entonces los obligan. Se produce una revolución adentro que derroca a los que gobernaban ahí en ese momento y Japón se termina abriendo. Ahora, Japón no tenía nada, menos que Inglaterra, no tenía nada Japón, nada. En Japón tiene arroz y pescado. Voy a decir, ¿cómo se enriquecieron? ¿Cómo hicieron para empezar a industrializarse? Bueno, por dos razones. Primero, tenían cierta cantidad no muy grande de cobre. El Estado las estatiza y empieza a acaparar toda la riqueza que daba ese cobre que ellos vendían, que sacaban y vendían. Claro. En ese momento era muy preciado el cobre, porque estaba bastante nuevo todo lo que es la electricidad y demás, entonces el cobre estaba a unos precios altísimos. Bueno, todo eso que acapara, más los antiguos samuráis, que eran estos que gobernaban cada parcelita y demás, eran toda gente rica, la mayoría por lo menos. Como los disuelve, ya saca los títulos de nobleza, después de la revolución y demás, y la apertura, sacan. Esta gente seguía siendo importante y seguía teniendo dinero. ¿Qué hace? Les dice que el Estado los va a ayudar a hacerse industriales. Algunos de estos samuráis te lo voy a nombrar, seguramente te van a sonar, samuráis conocidos japoneses como Mitsubishi, Honda, Toyota, Kawasaki. Mirá Todos vos. esos, los fundadores obviamente de esas empresas, eran antiguos samuráis. El primero fue Mitsubishi. Mitsubishi fue el primero que dijo, bueno, yo me dejo de ser samurái, me dedico, claro, todos esos, no sé si todos. Sanela y Siam no tiene nada que ver. Ica, Industria Kaiser Argentina. Claro, la gente mezcla todo, no. Playadito, tampoco. No, tampoco tiene nada que ver. Viste que la gente los de atrás de cámara que se callen porque no entienden ellos. Nosotros, yo tampoco. Eso todavía no. Sí. Bueno, pero ¿qué hacen? Estos que eran nobles tenían algo de dinero.
Y ahora que les ofrecían eso, que aparte Claro. el Estado con esa plata que recaudaba del cobre que vendía, Sí. se las daba en créditos para que ellos se formen industrias, traigan gente de otros lados, le expliquen cómo era esto de industrializarse y demás. Aprovecharon y fundaron estas empresas, que algunas se dedicaban a otra cosa a su primer momento. Por ejemplo, Toyota, Sí. lo primero que hace es dedicarse a hacer máquinas de coser. Máquina de coser, Toyota. Toyota hacía máquinas de coser. Mirá Un día vos. le vinieron del Estado y le dijeron, bueno, usted tiene que hacer autos. ¿Qué? O sea, aparte... Deje las agujas. Aparte, claro, aparte era medio como que te decían, bueno, a partir del año que viene vos haces autos. No, pero yo no sé hacer autos. No te pregunté. Tenés que hacer auto. El año que viene vos tenés que hacer autos. Fíjate cómo. Claro. Una cosa así era. Bueno, entonces, ¿qué hace Toyota? Obviamente con la ayuda del Estado. Manda... Claro, eso le decía el Estado. Claro, eso le decía el Estado. Claro. Porque toda esa plata el Estado lo tenía que invertir en producción. A los privados. No, Claro. no que algo de estatismo. No. A los privados. Claro, pero era un Estado que intervenía. Un Estado que intervenía y a los privados tenían que reinvertir en su país. Entonces Claro. se hacían más rico el país y se hacían más ricos esos empresarios también. Sí, 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 Entonces, sí. Era un todos ganan. Sí. Bueno, Toyota manda a su hijo, a su sobrino, a todos los conocidos de confianza a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a más que nada a Estados Unidos. Claro. En ese momento estaba muy industrializado, ya era como la moda, era como el boom en ese momento Estados Unidos, y los manda a hacer tratados comerciales y demás, y los manda también a hacer espionaje industrial. Los manda, por ejemplo, Claro. a trabajar a fábricas de autos de Ford, suponete, pero trabajás 2 o 3 años, ves cómo los hacen y te volvés y me contás. Era así. Bueno, ahí Toyota empieza a producir taxis. Lo primero que empieza a producir Toyota es taxis. Taxis directamente. Taxis. Sí. Para Japón. Ujú. Los taxis japoneses. Taxis japoneses. Lo hizo Toyota. Los primeros. Y bueno, así como esta, todas las empresas que hoy son conocidas de Toyota de Japón, nacieron así. Bueno, también el Estado compra algunas fábricas, por ejemplo, fábricas de fósforos y demás, las compra el Estado. Hay ciertas ¿Fábrica de fósforo? Fábrica de fósforos, por ejemplo, en la época era una novedad. En aquella época el fósforo era alguna locura. No había Magic. Claro, el Magiclip todavía un poquito Claro, después. sí. Bueno, así se industrializa Japón, de esta manera tan particular. Medio Qué linda. medio que los obligan, pero ni bien los obligaron, Linda manera de dijeron, industrializarse. a ver, bueno, espera, ahora que tenemos que hacer esto, vemos cómo lo hacemos, porque no puede ser que nos coman de afuera. Porque Linda manera. Son medios orgullosos los japoneses, ¿viste? Son medio... Sí, por eso tienen los ojos así, Sí. de orgullosos. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, el siguiente en la lista es el mismísimo Estados Unidos. EUU. Estados Unidos, bueno, ¿qué pasa cuando se quiere empezar a hacer Estados Unidos propiamente? Las 13 colonias que existían en aquel momento en la costa oeste, en la costa este, perdón, de lo que hoy es Estados Unidos, se rebelan contra Inglaterra. Ahí empieza la guerra y demás. Lo primero que hace Inglaterra es cortarle todos los víveres. Se producía todo en Inglaterra, más o menos lo que vimos con Alemania. Sí. Lo producía todo Inglaterra en Inglaterra. De la colonia sacaba recursos nada más. Lo Totalmente. producía en su tierra. ¿Qué pasa? Estados Unidos le declara la guerra, le corta todo, le deja de llegar todo a Estados Unidos. Pero ellos tenían recursos. Y había gente que sabía más o menos hacer las cosas. Entonces empiezan a producir su protoindustria, empieza ahí, en la guerra. Bueno, gana la guerra, qué sé yo. Cuando antes de firmar la paz con Inglaterra, lo que da como la declaración de independencia de los Estados Unidos, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, del primer gobierno de Estados Unidos, que el presidente iba a ser George Washington, el secretario del Tesoro, el equivalente a lo que acá en Argentina es el ministro de Economía, que se llamaba Alexander Hamilton, Mira. le escribe una carta a Washington diciéndole que si ahora que terminamos la guerra y somos independientes, si abrimos el comercio a Gran Bretaña, de gusto hicimos todo esto, Y claro, porque en Gran Bretaña nos va a comer todas las empresas nuestras acá claro. y ya pasamos a ser otra vez dependientes de Gran Bretaña. Entonces le explica algo muy parecido a lo que vimos en el programa anterior que dijo Pellegrini. Que si el libre mercado a la nación que se está empezando a industrializar la revienta, que por ahí podés moverte si vos ya estás industrializado.
Ahora, si vos te estás empezando a industrializar o no estás industrializado, te revienta. Esto le explica Alexander Hamilton, primer secretario, ministro de Economía sería, de los Estados Unidos, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. O sea, ¿cuántos tendrían hoy que leer a Pellegrini y leer a Hamilton? Y a Hamilton, no estamos hablando de comunistas, estamos hablando de los estadounidenses. No, por eso. Bueno, le explica que la industria es como una especie de pañal. Que el proteccionismo, es como una especie de pañal. A ver, ¿cómo es eso? Que lo necesitas cuando la industria está creciendo, es bebé, necesitas ponerle un pañal para cuidarlo. Claro. Cuando ya es grande, ya no necesita por ahí ya no necesita el pañal porque se puede defender sola. Claro. Y si en algún momento tenés una crisis o lo que fuera, lo explica con que se haga anciano, en vez de que volver a ponerle el pañal. Se lo explica más o menos así. Buen ejemplo. Buen ejemplo, lindo ejemplo, fácil de entender y demás. Bueno, Estados Unidos, una de las primeras leyes que saca es que cualquiera podía poner una industria en Estados Unidos, cualquiera de cualquier parte del mundo, pero el socio mayoritario tenía que ser estadounidense. O sea, el 51% de la empresa tenía que pertenecer a un estadounidense o al Estado de Estados Unidos. Esa era la ley. Entonces, bueno, se radican varias empresas, pero bueno, quedan comandadas por todos capitales nacionales. Uh-huh. Al fin y al cabo, porque estos accionistas mayoritarios o aprenden a hacer lo que en otro lado se hacía y lo hacen mejor, o directamente compran la empresa o el Estado por X motivo la expropia o lo que fuera. Se termina utilizando así Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando tiene un problema Estados Unidos? Durante la presidencia de Abraham Lincoln. El famoso Lincoln. Viste que son uno por que ve las películas y eso, los dos más famosos del pasado estadounidense son Washington y Lincoln. Y Lincoln, sí. Bueno, Abraham Lincoln es el presidente durante la Guerra Civil. La Guerra Civil fue muy parecida a la Guerra Civil nuestra, a unitarios contra federales. Se me están escapando los nombres de los partidos de allá. Pero demócrata y... No, hoy son demócratas y republicanos, pero en ese momento época. no me acuerdo. Bueno, el norte, que era el norte industrialista, el norte de lo que llamamos proteccionista e industrialista, contra el sur, que eran todos terratenientes, que apostaban por el libre mercado porque ellos producían algodón, tenían en granjas donde tenían esclavos que le hacían algodón y lo exportaban a Inglaterra y ganaban así. Entonces se da una guerra civil, mismo que el caso de acá en Argentina. Estaban los federales, que eran proteccionistas, contra los unitarios, que eran librecambistas. Uh-huh. Fue muy parecida la guerra civil de ambos países. La diferencia es que en Estados Unidos la ganaron los del norte, que eran industrialistas y proteccionistas, y acá terminaron ganando los unitarios, económicamente hablando. Bueno, se lo gana el norte y decreta toda ese accionar del Estado proteccionista e industrialista en todo el territorio de los Estados Unidos. Esto es la guerra civil que se da entre 1861 y 1865. Con la unidad política se da el afianzamiento de la industria que hasta la Segunda Guerra Mundial fue absolutamente proteccionista Estados Unidos. No podías venderle cualquier cosa que Estados Unidos producía y no quería comprarle a otros. No se lo compraba. No se lo vendías. No podías vendérselo. Entonces se protegía a sus industrias, como vimos en los casos anteriores. Protegían lo que ellos producían, obviamente. No, claro. Compraban a otros café, bananas, lo que vos quieras que no se producía ahí, sí, obviamente. Es algo lógico. Bueno, y hasta la Segunda Guerra Mundial tenía un montón de leyes contra la concentración de la economía en pocas manos. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en superpotencia mundial, junto con después la Unión Soviética, que ahora vamos a verla, y ya se convierte en absolutamente liberal. Bueno, entre comillas, porque hubo un caso hace poquitos años, en 2020 más o menos, cuando fue el G20, creo que gobernaba... No, 2020 no, antes...
porque gobernaba Mauricio Macri. Le quisimos exportar limones a Estados Unidos. Me acuerdo de los y limones. nos dijeron no porque nos saca trabajo de la gente nuestra. Me acuerdo de los limones. O sea, Estados Unidos es recontra proteccionista. Ni limones le puede vender si no quiere que le vendas. Claro, sí. Para conservar trabajos en su suelo. Y está perfecto eso. Sí. Bueno, ojalá lo hubieran hecho acá también un poquito más. Habría que imitarlo un poquito más acá. A las potencias mundiales, estamos hablando de las potencias mundiales. Sí. No estamos hablando del caso y las primeras potencias mundiales capitalistas estamos hablando. Claro. Bueno, el siguiente caso es el contrario, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La famosa URSS, que hoy no existe más, pero es más o menos comprendía lo que comprende Rusia. En aquel momento, bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se crea aproximadamente en el año 1924 y se dedica a industrializarse. Tenía muy poquita industria. Era casi todo rural o minería, pesca, cosas muy primarias. Rusia tenía algunas cosas, industrias petroquímicas, temas con el petróleo y demás, pero había muy poco. Entonces lo que hacen es a través de planes quinquenales. Mirá. A través de planes quinquenales, que quiere decir planes de 5 años, planes que duran 5 años, claro. Empieza a hacer diferentes, o sea, esto quiere decir que durante esos 5 años toda la economía del país se enfoca a tal cosa. El primer plan quinquenal se da entre los años del 1928 a 1932 y se refiere a la colectivización de las tierras, las pequeñas propiedades de los campesinos. Tenía una característica este gobierno del comunismo que era bastante violento, más que nada lo primero, por el hecho de que la guerra civil y demás que tuvieron. Entonces reprimen, expropian campos y demás y los reparten entre un montón de gente. Uno de los principales problemas que tuvo es que lo repartieron por repartirlos a muchas tierras. Entonces te la daban a vos, por ejemplo, te dan un campo para manejarlo. ¿Qué haces? Yo no sé. Yo me lo dan a mí y la verdad que no sé mucho qué hacer. Yo te digo, uno lo agarra, por supuesto, y después no sabe para dónde ir. Pero no te lo daban porque para vos. O sea, seguía perteneciendo al Estado. A vos te lo daban para que vos lo manejes. Nada más. No, le digo, tomá. No. Bueno, no, te obligaban. O sea, ¿Era eso o qué? ¿Era la muerte? Sí, o un campo de concentración. Lo tenías que agarrar. Claro, lo tenías que agarrar. Claro. Entonces, y pensar que hay gente que lo agarra igual sin saber. Sí, hoy día. Bueno. Y esto resultó obviamente en producción bajísima, más de todos los muertos que había tenido en la Segunda Guerra Mundial Rusia. No, perdón, me estoy adelantando. Todos los muertos que había tenido en su guerra civil Rusia. Y también este plan quinquenal hace un pequeño esfuerzo de industrialización con lo que ya tenía. Más que nada para achicar precios de venta y poder vender al exterior. Algo a explicar. ¿Por qué se aplica esto del impulso estatal? Si vos vendés algo, vos querés empezar a producir algo, obviamente a lo primero no lo vas a hacer igual que el mejor. Claro. Y lo vas a hacer más caro que el mejor. ¿Qué pasa? Con el impulso estatal lo que buscaron, en casi todos los ejemplos de esto que estamos hablando, es empezar a hacerlo por lo menos más barato que los otros. Claro, como objetivo principal. Claro, si no lo puedo hacer mejor, lo voy a hacer más barato. Entonces el Estado daba impulso a las industrias. Estas tenían más margen para hacerlo más barato esos productos, entonces el resto te compraba. Claro. Vos sabés, tenés este que vale 1.000 pesos y esto que vale 200 pesos, no puedo comprar aquel, no me da, le compro a este. Claro. Y ahí vendiste. Claro. Así se hace el impulso primario. Después te tecnificabas y demás, en lo que hicieron estos países. El segundo plan quinquenal estuvo dedicado más que nada a la mejora de la población, a producción de bienes de consumo, porque con todo el esfuerzo que se había hecho en el plan anterior, se había hecho sobre producción de acero, por ejemplo, producción de petróleo,
y producción de comida, pero básica. Entonces esto se dedica a mejorar los servicios, mejorar los bienes de consumo, cosas que consumía la gente continuamente. El tercero, entre el 38 y el 41, se ve cortado por la invasión de los alemanes a Rusia. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y se dedica ese plan quinquenal, que el cuarto y quinto plan quinquenal, que va del 46 al 55, a la reconstrucción de cómo había quedado Rusia y a la agricultura para que la gente por lo menos no se muera de hambre. Ahí inicia la Guerra Fría, que es esta guerra con Estados Unidos, que se llama Guerra Fría porque nunca se pelearon entre ellos directamente. Siempre como que agarraban otro país, se peleaban en otro país, ¿me entendés? Claro. O hacían pelear a dos países aliados entre ellos, ¿viste? Eso fue la Guerra Fría. Lindo lío. Eso, imagínate. Algún día lo podemos ver, es bastante complejo igual. El sexto plan quinquenal fue una campaña de tierras. Todas las tierras que estaban sin hacer nada, ponían gente a que haga lo que pueda, te mandaban al medio de Siberia y andás a cosechar, andás a saber que puedes cosechar ahí en el medio de Siberia, es todo piedra, hielo. Pero bueno, empezaron a ocupar toda esa zona y bueno, se dieron cosas, por ejemplo, la creación del salario mínimo se dio ahí, en este plan, producción de bienes de consumo. Ahí salió la creación del salario mínimo. Claro. Mira vos. Sí. En el séptimo plan fue un fracaso, perdió producción en todos lados, tuvo ciertas hambrunas y demás. Siempre hay un fracaso ahí. Sí, por el tema de esto que explicábamos lo primero. Vos mandás gente a hacer cosas que no sabe y por ahí es la única que les quedaba también, ¿no? Tenían poca gente, habían sufrido 20 millones de muertos tuvo en la Segunda Guerra Mundial Rusia. Claro. Hay que entenderlo por ese lado también. El octavo plan, se construyen 10 millones de departamentos para 10 millones de familias. Las construye el Estado y se las entrega gratis a las familias para suplir un déficit de viviendas que había. Todo así, todo en planes quinquenales, ¿viste? Muy dirigido, muy dictaminado. El noveno se dedica a las relaciones bilaterales de comercio y a la agricultura y demás. Bueno, así van en planes quinquenales. El plan quinquenal es continuamente. Desde que se crea hasta que desaparece la Unión Soviética, era un plan quinquenal tras otro. O sea, era muy planificada la economía. ¿Qué pasa? Si vamos a hablar cortito entre comunismo y capitalismo, el comunismo es muy bueno distribuyendo, pero muy malo produciendo. El capitalismo es muy bueno produciendo, pero muy malo distribuyendo. Por ahí hay que ver alguna de otra tercera posición. Ahí, intermedio entre los dos, algo que sea algo, puede ser algo que produzca bien y distribuya bien. Claro. Algo justo, algo que tenga mucha justicia. La Unión Soviética se termina disolviendo, pero llegó a ser en su momento rivalizar con Estados Unidos palmo a palmo por todas estas industrias que había creado. Producía cosas muy baratas, eso es cierto, en mucha cantidad. Entonces su economía durante un buen tiempo anduvo muy bien, rivalizó con Estados Unidos. Recordarás el tema de la carrera espacial y demás. Después por cosas políticas y demás y por ineficiencia económica se termina disolviendo la Unión Soviética y es uno de los ejemplos que no llegó a buen puerto. Llegó a buen puerto a fin de cuentas. Pero bueno, tuvo una interesante industrialización. Esto de la industrialización, el profesor Marcelo Gullo lo puede buscar o buscarlo quien esté escuchando, lo llama, él tiene una tesis que se llama la insubordinación fundante. O sea, es insubordinarte frente al poder que te está teniendo como cliente solamente y que vos le vendas baratijas la materia y le compres o sea, que le vendas el algodón y le compres la ropa, por ejemplo. Sí. Insubordinarte y decir, a partir de ahora lo manejo yo. Eso es la tesis que tiene de cómo todos estos países se fueron industrializando. Muchas de las cosas que hoy estoy hablando las saqué de ese libro del profesor Marcelo Gullo. Muy interesante, el hombre sabe muchísimo.
para darle un datito. ¿Quién lo quiere saber? Bueno, el último que vamos a ver, y es el más reciente, es el asombroso caso de China. Ah, el de China. De China, que primero vamos a hablar un poquito del pasado de China. China tiene aproximadamente 8.000 años. Es una locura. Es una locura, Calculá más que la que- reina Isabel II. Casi como Mirta Legrand. Claro, casi. Casi la misma edad que Mirta tiene. Claro. China. Bueno, Viejísima. Viejísimo, China. Mirta Legrand. Sí, no, China, bueno, China, perdón. Me hace difícil seguir. Pero bueno, China, imagínate que Argentina tiene 200 años. Claro, nada. China tiene 8.000. Claro, no tenemos nada. Es una locura. Bueno, China en el pasado remoto era una superpotencia mundial. Claro. Era ya en la época del Imperio Romano, China comerciaba con el Imperio Romano, que estaba en otra punta del mundo, ya le vendía seda más que nada, porcelana, esas cosas llegaban a lo que era el Imperio Romano, imagínate, cruzando medio mundo. Claro. China, China, nosotros le decimos China. ¿Cómo se Ellos percibe? se llaman Songwo. Songwo. Songwo significa el imperio del centro del mundo. Ah, la mierda. Así se llaman ellos a sí mismos. Es terrible. Sí. Ellos se llaman el imperio del centro del mundo. Claro. Eso se llaman ellos. Los mapas chinos, por ejemplo, están centrados en China. No son como acá. América queda a la derecha en los mapas chinos. ¿Por qué? Porque está centrado en China. Ah, pero. El mapa está centrado en China. Ah, bueno, O sea, lo llevan a la práctica fíjate la totalmente. idiosincrasia que tienen los chinos. Ya Sí. desde hace miles de años. Sí. Bueno. ¿Qué autoestima? Sí, bueno, tiene una cultura sorprendente, eso es real. China tiene un gran declive en el siglo XIX, que empieza con las guerras del opio. ¿Qué pasa? Claro. Inglaterra tenía comercio con China, pero China no le compraba nada a Inglaterra. Ah, ¿no? Inglaterra le tenía que comprar té, porcelana, seda, por ejemplo, porque los ingleses consumían eso. Cuando iban a vender algo a los chinos por esta idiosincrasia que tenían, todo lo que le traían de afuera era horrible, era una baratija. Claro. Entonces venían los ingleses con barcos. No me gusta. Lo quiero. No, yo soy China. no. Les decía, ¿me entendés? Claro. Tenía esa idea. Yo soy China. ¿Qué es eso que me trae? No lo quiero. Lo mío mejor. Que le digan otra cosa, no lo quiero. Entonces, ¿qué pasó? Los ingleses le venía muy mal por la balanza comercial. Claro. Le compraban un montón a los chinos y no le podían vender nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hacen? El primer estado narcotraficante es Inglaterra. Ah, qué bueno que lo digas. Sí, así, con todas las palabras, porque es real. Sí. Inglaterra en ese momento dominaba lo que hoy es la India. ¿Qué empezó? Empezaron a plantar a plantaciones de opio. Con el opio se hace una droga. A plantaciones de amapola. Con la amapola se hace una droga que es el opio. ¿Qué es el opio? Y le empezaron a vender a través de traficantes opio a China. Solamente para equilibrarle la balanza comercial. Claro. ¿Me explicás? Me explico, es una locura. Empezaron a vender droga a China solamente porque no había otra cosa que venderles. Como Claro. eso era adictivo, bueno, más o menos de la misma manera Algún chino la va a probar. Bueno, dijo. pero más o menos de la misma manera se maneja hoy el narcotráfico, ojo. Sí. Es un tema para ver. ¿Qué pasó? Bueno, todos se hicieron adictos, los chinos se hicieron todos adictos al opio, la gran mayoría, y el emperador prohibió el opio. Y cuando se dio cuenta que eran los ingleses, les dijo se van de acá. Claro. Porque estaba toda la gente, no hacía nada, la gente porque vivía era toda, opio. Era opio que se lo iba Que se lo iba a prohibir. que se lo iba a prohibir. Bueno, y los ingleses le declaran la guerra. Van, y obviamente tecnológicamente estaban mucho más adelantados. Los chinos tenían barcos de juncos. Llegaron los ingleses con los cañones y hicieron un desastre. Bueno, tras eso los volvieron a invadir después junto con los franceses, los alemanes. Ahora son porfiados los chinos. Bueno, imagínate. ¿Qué tipos porfiados? Los obligan a regalarse prácticamente. Sí. Y China se levanta después. Después de la Segunda Guerra Mundial, China tiene su guerra civil y gana el Partido Comunista de Mao Zedong. Mao Zedong. El famoso Mao Zedong gana después de la Segunda Guerra Mundial. Gobierna China, el Partido Comunista que gobierna hasta hoy. Tiene un dicho de la mula, fantástico. ¿Cuál? Que una mula lo acompañaba a las campañas, ¿te acordás? Ah, no. Claro, que lo dice el general Perón. Ya lo dijo Mao Zedong. Yo tenía una mula que me acompañaba en las campañas.
Ay, no, Sin no embargo, la Munda no sabía nada de estrategia. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno, tenés razón, sí, lo había escuchado en algún momento. Sí. No son muchos de los dichos, esto porque ahora vamos a ver. Los chinos, ese no lo sabía, pero ahora te voy a tirar otro después. Bueno, el gobierno de Mao Zedong fue medio un desastre, porque quiere revolucionar todo, quiere hacer algo en la agricultura, algo parecido a lo que había hecho antes la Unión Soviética. Le reparte la tierra a cualquiera, encima los obligaba a decir, vos plantás acá tal cosa. ¿Me entendés? Vos plantás acá arroz, pero no crece acá arroz, vos plantame arroz. Vos plantá igual. Y me tenés que entregar por año tanta cantidad de arroz. Era una pesadilla. Era una pesadilla. Bueno, entonces, bueno, le sale mal, se industrializa más o menos, un poquito China en ciertos puntos. ¿Qué pasa? Después del gobierno de Mao, viene el gobierno de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es quien crea la China moderna. La China que conocemos hoy la crea Deng Xiaoping. La crea a partir de 3 fases. A ver. De desarrollo. La primera, agarra todo esto de la agricultura que había hecho Mao Zedong mal y se le da la administración de la tierra a los que la trabajaban y a los que sabían trabajarla. No la propiedad, la tierra seguía siendo del Estado chino, pero la administraba gente y le decía, vos plantá lo que quieras y salvo me vendés un poco a mí, como que soy el Estado, me vendés un poco a mí, el resto vendelo vos a quien quieras al precio que quieras. Claro. Entonces empezó a mejorar un montón ahí la agricultura. Eso fue lo primero que hizo con el tema de la agricultura. Entonces la gente, durante la época de Mao Zedong, se murieron de hambre 50 millones de personas. Una Argentina entera se murió de hambre. Durante la época de Mao Zedong por estas macanas que se mandaron. Imposible. ¿Sabes lo que hicieron en un momento? Como los gorriones se comían parte de la cosecha, hicieron una campaña de matanza de gorriones. No. Los extinguieron de China. ¿Qué pasa? Los gorriones se comían a los bichos, a los saltamontes y todo. Claro. Tuvieron una invasión de saltamontes y le comieron todas las cosechas. Una hambruna terrible. ¿Sarmiento trajo gorriones en Argentina? Algo escuché, después lo voy a investigar mejor. Sí, Lo voy a investigar mejor. Así terminamos con China que estamos. Sí, por favor. La segunda fase es muy interesante. En la segunda fase hace que vengan inversiones extranjeras. Ajá. A China, ojo, pero les dice, solo se pueden asentar en tal ciudad, por ejemplo Hong Kong. Ajá. Hong Kong, que después de la guerra del opio que vimos recién, se la queda a Inglaterra, después China la recupera y le dice a todos los que vengan de afuera quieren montar empresas, pero solo en Hong Kong. No te puedes salir de Hong Kong, solo puedes producir en Hong Kong, para que no le coma la industria. ¿Me entendés? Claro, lo redujo a un lugar. Claro, es un proteccionismo, no proteccionismo. O sea, seguís protegiendo tu industria, pero dejás que hagan sus negocios otros en tal punto. Y de ahí no te muevas. Pero con esto lo que hacía era mandar gente a esos lugares donde ponían las empresas extranjeras y les copiaba todo. Ahí empezaron a copiar los chinos. Y después andate. Ahí empezaron a copiar los chinos. Los productos extranjeros, como son millones y millones y millones y millones de chinos. Son muchos chinos. Sí. Hoy día, cada 10 personas que hay en el planeta, 3 son chinos. Oh. Así que imagínate. Van por todos lados, como las hormigas. Bueno, empezaron a copiar, empezaron a hacer su industria así, viste que como empezó Alemania con Inglaterra. Empezaron a ser baratijas, pero hacían muy baratas. Entonces la compraba todo el mundo y demás. Otra cosa que hizo, estas empresas estaban obligadas, si se querían radicar ahí, estaban obligadas a invertir en el país, a invertir en China, por más que sea una empresa de otro lado, estaba obligada a invertir en China y a usar mano de obra china. Así que aumentaron la economía de China. Tenía trabajo los chinos. Y formaron a todos los chinos que después hicieron las industrias chinas. Claro, aprendían a hacerlo y encima tenían trabajo. Todo. Y la tercera fase fue una decisión monetaria, que fue tener 2 tipos de cambio, más o menos como lo que tenemos en Argentina. Por eso lo traje a colación, porque tenían un dólar blue los chinos en aquel momento. Tenían un dólar para los de adentro, para los chinos del interior, y otro para los extranjeros que hacían negocios, por ejemplo en Hong Kong, en Macao, que eran los lugares. Bueno, y así China logró, sin venderse, sin regalarse, aprovecharse de la inversión extranjera, pero beneficiándose a sí misma. Y así se convierte en China lo que es hoy, que es un monstruo, y lo hizo en 30 años, algo insólito.
Exactamente. Bueno, la verdad, me he quedado muy asombrado. Me gustó lo de Japón. Los que más me gustaron son las historias de Japón y de China. ¿Viste, Japón? ¿Qué querés que te diga? Sí, bueno, porque son Medio Oriente. Que están en la otra punta del mundo. Medio Oriente, sí, bueno. Es lindo. Bueno, quiero mandarle saludos a Norman Brisky. No sé por qué, pero les quiero mandar saludos. Por si escucha alguna vez. Sí, y bueno, ¿qué nos traes para el programa que viene? El programa que viene vamos a hablar de piratas. De piratas. De piratas, que hay muchas cosas interesantes. Está bueno también el tema de piratas, que viste, hay películas, Piratas del Caribe. Sí, sí. Pero hay temas. No, hay piratas. No, piratas vamos a hablar. Piratas reales. Vamos a hablar que hay no hay de acá de Bragado, creo. Piratas del asfalto. Puede haber, piratas del asfalto. Puede haber alguno. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Bueno, gracias a vos, Osvaldito, como siempre. Gracias. Ya se viene Alfredo pegadito, con las 1001 noches de 21 a 23. Quédate en la radio, no te vayas. Y nosotros